1:8. Amén. Daniel 1:8. Vamos a leer todos a una sola voz este versículo. Dice la palabra del Señor. Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Bueno, mis hermanos, pueden estar cómodos, dando un gloria a Dios. Amén. Bueno, nuevamente reitero la bienvenida a cada uno de ustedes, a la hermana Rosa, a los niños, al comité de escuela dominical, los maestros que están aquí en esta noche, de verdad. Gracias, decía la hermana Rosa hace un momento, ha sido un año de bendición, de trabajo, y no cabe de decirle primeramente gracias a Dios, porque Él ha sido bueno, porque Él nos ha respaldado, porque nos ha ayudado hasta el día de hoy, amén. Y también a los maestros que siempre están allí, amén, ayudando con nuestros niños, dando las clases. Esto toma trabajo, mis hermanos, amén. Tal vez algunos toman en poco este servicio o esta labor en escuela dominical. Tal vez algunos padres dicen, ay, mandemos el niño para allá para yo poder estar tranquilo y escuchar la escuela dominical, ¿cierto? Pero mire que allí en esos salones está la presencia de Dios, y la presencia de Dios está actuando en cada uno de ellos, actuando en su corazón, en su mente. Amén. Entonces no tomemos en poco esto, y qué bueno que el año que viene todos nos pongamos la camiseta, seamos de escuela dominical o no seamos, los abuelos, los hermanos, los tíos, y apoyemos este ministerio tan hermoso, amén, porque se está sembrando en ellos, amén. Bueno, mis hermanos, sin más preámbulos, vamos a traer el consejo de Dios en esta noche, amén. Es la palabra de Él a nuestra vida. Yo le decía al Señor, Dios mío, yo necesito que usted me hable a mí primero para yo poder entender lo que necesitamos, amén. Porque todos los que estamos aquí en esta noche somos necesitados de la palabra de Dios. Entonces, como título le puse a este tema, la fe que no se vive en casa no se sostendrá fuera de ella. Bueno, y como base tomé allí este versículo en Daniel, pero entonces vamos a hablar un poquito de este muchacho. Amén. ¿Quién era Daniel? Daniel era un joven hebreo, joven, que fue llevado cautivo a la ciudad de Babilonia. Amén. Fue un país donde a él lo llevaron. Y a este muchacho le quitaron no solamente su país, sino también su familia, porque a él lo llevaron solo. Le quitaron su familia, su idioma, su identidad y su cultura. Tremendo, ¿cierto? Pero algo me llama la atención, y fue algo que no le quitaron a este joven. ¿Ustedes saben qué fue? La fe. Amén. La fe. Fue algo que no le pudieron quitar a este muchacho. ¿Por qué no se lo pudieron quitar? Porque esto ya estaba metido dentro de él. Era algo que estaba en su corazón. Amén. Dice la palabra de Dios que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Amén. ¿Qué significa esto? Daniel no sabía que lo habían llevado allí, o tal vez sí, porque estaban llevando muchachos a donde el rey, aquellos que fueran sabios, ¿cierto? Pero él no sabía qué iba a venir a su vida, si de pronto lo iban a matar, ¿cierto? O no sé qué pudiera pensar Daniel en este momento, algún acontecimiento, pero él no esperó que llegara la prueba, sino que él propuso en su corazón antes de, amén. Entonces, mis hermanos, ¿a qué voy en esta noche? Que hay veces nosotros esperamos que llegue la situación a nuestra vida, ¿cierto? Hay veces nosotros esperamos
a que llegue ese momento difícil, no sé si es en el matrimonio, si es con los hijos, si es con el servicio, tantas cosas que nos pueden pasar, si es en el trabajo, pero no teniendo en cuenta que hemos conocido al verdadero, que hemos conocido al Dios único, amén, aquel que es dueño de todas las cosas y nos las da en abundancia. Entonces, esperamos a que nos llegue alguna situación para ahí sí decir, Señor, yo propongo en mi corazón orar más, leer tu palabra, Dios mío, orar por mis hijos, orar por mi esposo. Pero ya pasó, ¿qué? Ya llegó esa prueba a nuestra vida. Pero este joven nos da el ejemplo de que él no esperó que llegara nada a él, sino que él, ¿qué hizo? Honró a Dios. Dijo, Señor, no sé lo que vaya a pasar, pero yo propongo en mi corazón no contaminarme con nada lo que tenga que ver en este país. Yo me guardo para ti. Amén. Perdón. Daniel decidió honrar a Dios, aunque nadie lo viera. Daniel estaba en un país extraño, allí nadie lo conocía. Daniel podía tal vez no llevar los principios que un día sus padres le inculcaron, pero no fue así. Esa fe en él estaba tan dentro de él que no importaba que nadie lo viera, él decidió honrar a Dios. ¿Por qué, mi hermanos? Porque cuando nosotros hemos tenido ese encuentro personal con Dios, eso es algo maravilloso, amén. Que no importa de quién estemos rodeados o qué de pronto nos pueda contagiar o qué nos pueda dañar, pero nosotros estamos llenos de Dios, amén. Y esto pasaba con este muchacho. Y yo ponía por allí, la fe verdadera se ve cuando nadie nos obliga. Esa es la fe verdadera. Cuando nadie nos está diciendo, vea, haga, mire, ore, pero vea que eso no está viendo. La fe verdadera es cuando yo por decisión propia hago lo que agrada a Dios. Amén. Demos una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, entonces esa es la fe verdadera, cuando nadie nos obliga. Cuando renunciar cuesta, amén. Hay veces cuesta renunciar a ciertas cosas. Allí para Daniel, no solamente la tentación era la comida, ¿cierto? Porque él propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino. Pero no solamente era eso, ¿cierto? Yo creo que Daniel miraría los platos y yo me imagino esos manjares, ¿cierto? Era la comida del rey. Pero él, ¿qué dijo? Si yo como de esto, eso me va a llevar a participar de más cosas. Amén. Entonces, si él participaba en la comida del rey, esto representaba dependencia del sistema de Babilonia, participación en prácticas paganas, compromisos con una cultura que no agradaban a Dios. Amén. Si ven lo que viene detrás de una decisión, él propuso en su corazón, porque él sabía. Amén. Dice la palabra del Señor que el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu, pero yo veo que allí este hombre tiene el Espíritu de Dios, amén, este muchacho. Entonces él dijo, si yo me contamino comiendo la comida, si yo como de esto, me va a tocar acceder a más cosas. Entonces él puso un alto a tiempo. ¿De dónde aprendió Daniel esa convicción, esa fe? ¿Ustedes de quién creen? De su hogar, de sus padres, ¿cierto? Pues yo estuve leyendo la palabra del Señor y allí no menciona a los padres de Daniel. En cierto momento Daniel sí dice, oh Dios de mis padres, amén. Entonces él sí tuvo una crianza, tuvo quien lo guiara por este camino precioso, amén. Entonces la palabra de Dios no nos menciona a los padres de Daniel, pero sí los delata, amén. Mirando la vida de este muchacho, llevaba una vida íntegra delante de Dios y tanto así que contagió a los que estaban alrededor de él. Dice la palabra de Dios allí en Proverbios 27, quisiera que leyéramos este versículo. Proverbios 27 dice, el justo camina en su integridad, sus hijos son dichosos después de él. Amén. Y esto pasó con Daniel, sus padres andaron en integridad y este joven
después también lo hizo delante de Dios. Bueno, mis hermanos, hace un momento decía, la Biblia no nos habla de los padres de Daniel, pero al ver su vida nos muestra que en la niñez de Daniel alguien le enseñó a temer a Dios, alguien le enseñó a obedecer aunque cueste, alguien le enseñó a no negociar los principios. Amén. Hoy en día, mis hermanos, hay hijos que al crecer se apartan. ¿Pero por qué se apartan? Porque hay veces enseñan, pero con lo que hacen se contradicen. Y ahí vamos a algo que el Señor estuvo tratando conmigo en este tiempo. Yo le hablaba al Señor y yo decía, Señor, tengo que dar el mensaje de la palabra, pero no sé, Señor, qué decir al pueblo. Pero me acerqué a Él y Él me dio esta palabra. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo peligroso, mis hermanos. Amén. Y no solamente estamos hablando de la temporada de diciembre y que la Navidad, hay muchas cosas. Son muchas cosas de las que son peligrosas a nuestro alrededor. Yo tengo 2 niñas y yo las miro a ellas y a mí me duelen mis hijas. Y yo digo, Señor, no solamente es tenerlas, es saberlas criar. Dame sabiduría, Señor. Ayúdame a encaminarlas por este camino grandioso y no solamente con palabras, sino también con hechos. Hay veces le decimos a nuestros hijos, ¿y usted por qué no ora? Y nosotros estamos orando. O le decimos a nuestros hijos, ay, no pierda el tiempo mirando TikTok o YouTube, mire cosas que lo edifiquen, pero nosotros nos sentamos allí a mirar, ¿cierto? Hay veces le decimos, sean responsables con sus cosas, pero nosotros con los afanes del tiempo, con los afanes de la vida, nos olvidamos de esas responsabilidades y no sabiendo que hay unos niños mirando nuestras actitudes. Predicamos, ¿cierto? Le decimos, eso no le gusta a Dios. Hace unos días el Señor me mostró algo y es que hay veces les decimos a nuestros hijos, la Navidad no es de Dios. Son fiestas paganas donde celebran cosas que no son de Dios, pero llegan repartiendo juguetes y vaya papito pide el juguete, vamos mijito por el juguete. Entonces, ¿qué es lo que le estamos predicando a nuestros hijos? A mí eso me duele y yo decía, Señor, ayúdame, Dios mío, a no fallarte, porque ¿qué pasa? Hace unos días hablaba yo con mi esposo y él me decía, hoy en día la gente es tan rara, porque yo tengo familia y ellos asisten a la iglesia, son bautizados y son servidores, pero para ellos es tan normal la Navidad. Ellos hacen su cena, reparten sus regalos y mi esposo decía, y algunos de ellos son... Nunca supieron qué fue prender velas o celebrar la Navidad. Y yo decía, yo hablaba con mi suegra y ella decía, no, es que hoy en día todo es tan normal. Todo es tan normal, mis hermanos. Eso es normal. Nos estamos acostumbrando a este mundo cuando nosotros debemos es estorbar. No le estamos estorbando al mundo, sino que nos estamos acomodando a ellos. Entonces es algo tremendo. Y como les decía a mis hermanos, el Señor primeramente habla en nuestra vida, porque todos de los que estamos aquí somos necesitados de la palabra de Dios.
Y yo hablaba con mi suegra y ella decía, a mí no me gusta eso de ir a ver luces, nunca me gustó. Y habla uno con los hermanos ancianos y también dicen lo mismo. Pero no, hoy en día los jóvenes nos hace tan normal, tan normal. Y mire, que es el no contaminarnos, amén. Así como este muchacho, la comida no era maluca, yo me imagino que eran manjares, pero si él participaba de una sola cosa, ya estaba desagradando a Dios, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Demos una alabanza a nuestro Dios. Como padres debemos enseñar a nuestros hijos a aprender a honrar a Dios, aun cuando no estamos presentes. Amén. Hace unos días, no sé si alguno de ustedes ha notado que yo no he venido con mi niña grande. Ella se encuentra en Bogotá y me ha dolido tanto, mis hermanos, y es por eso que el Señor me dio esta palabra, porque yo a ella la traigo a la iglesia, le enseño el evangelio, pero ella se va para donde su papá y allí no hay evangelio, allí no leen la palabra, allí no hay cánticos, allí no hay oración. Y yo decía, Señor, ayúdame. Pero entonces yo dije, no la voy a dejar volver a donde el papá. Pero entonces, ¿dónde va a estar la identidad de esta niña? Ella tiene que tener identidad cristiana. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Si nosotros solamente hablamos y no mostramos nuestro comportamiento, o tal vez lo que decimos no concuerda con lo que hacemos, es donde debe concordar lo que se dice con lo que se hace. Amén. ¿Y cómo hacemos esto? Agradando al Señor, leyendo su palabra, que no se nos haga normal las cosas, que no se nos haga normal agradar al mundo. Nosotros a veces que por pena, la vecina, ay, mire vecina, el buñuelo o esto, ay no, que dirá la no. Nosotros tenemos que estorbar, hermanos. Nosotros tenemos que ser diferentes, no ser igual al del montón. Amén. Porque el Señor, estamos aquí, hermanos, porque somos embajadores del cielo. Amén. El Señor está allí preparando morada para nosotros, pero es de nosotros examinarnos y mirar qué estamos haciendo bien delante de nuestra familia. Como decía al principio, no solamente es tener los hijos, es también criarlos. Amén. Que el día de mañana le podamos reclamar al Señor, Señor, pero ¿por qué mi hijo tal cosa o tal otra? Si yo te lo dediqué a ti, Señor, si yo le di ejemplo, si yo le predicaba su palabra, Señor, que podamos decirle al Señor con autoridad esas cosas. Pero si nosotros predicamos una cosa y hacemos otra, ¿con qué cara le vamos a decir al Señor o le vamos a reclamar? Amén. Cuando nosotros ponemos en manos de Dios y enseñamos a nuestros hijos a obedecer a Dios, el Señor pone gracia en ellos. Amén. Así como lo hizo allí con Daniel. El Señor puso gracia en Daniel. Amén. Aun cuando Daniel estaba angustiado porque los iban a matar, porque no había quien pudiera saber los sueños del rey. Pero Dios puso gracia en él, le dio sabiduría, le dio entendimiento. A veces sí, yo le digo a mi hija, muy bueno, que usted sea la mejor en matemáticas, muy bueno, que sea buena en el colegio, pero hay algo más bueno en esta vida y es poder agradar a nuestro Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mis hermanos, nosotros no podemos agradar a Dios si no guardamos su palabra. Amén. Si no guardamos su palabra y la ponemos por obra. La palabra del Señor dice, Dios honra a los que le honran. Amén. Dios no busca padres perfectos, mis hermanos. En esta noche, ya para concluir y para cerrar el mensaje, Dios no está buscando padres perfectos, sino padres rendidos ante su presencia. Amén. El hermano Caleb predicaba un mensaje hermoso el martes, que debemos volver atrás. Amén. Y ese atrás es volver a ver a ese Dios celoso, de que no se agrada de las cosas del mundo. La palabra de Dios dice que no podemos servir a dos señores. O le servimos al Señor o le servimos al mundo. No sé, mi hermano, si usted está recibiendo la palabra en esta noche, pero yo sí. El Señor ha hablado tanto a mi corazón y me hace un llamado de que debo orar más, de que debo leer más su palabra, para cuando yo le dé el consejo a mi hija o le hable a ella, no haga tal cosa, no sea porque yo digo y ya, no, que sea sustentado por su palabra, porque el Señor nos enseña a través de su palabra cómo criar a nuestros hijos.
Gloria al nombre del Señor Jesús. Hoy el Señor nos hace un llamado a alinear la palabra con las acciones, a pedir perdón cuando hayamos pecado, a vivir una fe verdadera. Amén, mis hermanos. Hace algunos años, cuando yo recién me convertí, allí en Bogotá había una hermana y esa hermana se arrodillaba a orar y decía: Señor, guarda a mis hijos, Señor. No permita que el enemigo toque sus vidas. Y antes que el enemigo toque la vida de ellos, pasa por encima de mí. Señor, pasa por encima de mí. No permita, Señor. No permita, Señor, que mis hijos se pierdan. Y si el enemigo va a ceder a ellos, pasa por encima de mí, Señor, primero conmigo. Y entonces yo decía: ¿y por qué esta hermana dice eso? Que primero el enemigo la tocara a ella. Y un día orándole al Señor, yo decía: Señor, ¿por qué la hermana dice eso? A mí me llenó de duda y yo decía: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que el enemigo pasara por ella primero antes que sus hijos? Y el Señor me dio a entender, porque es una mujer que ayuna y ora y persevera en la palabra del Señor. Y ella decía: Señor, que primero me toque a mí, pero a mis hijos no. Entonces el enemigo, ¿cómo va primero a tocarlos a ellos? Tiene que pasar por encima de esa mujer que está ungida, que está llena de oración, que está llena de poder, porque eso nos da el Señor a nosotros. Por eso es necesario el Espíritu Santo en nuestras vidas, mis hermanos. Hay que buscarlo diariamente. Se nos ha vuelto como una costumbre venir al culto y adorarlo al Señor así de labios para afuera. Pero la palabra del Señor también dice: este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Qué bueno que en esta noche podamos decir: Señor, yo te alabo, Señor, de mis labios, pero también de mi corazón y de mi alma. De lo más profundo de mi ser, Señor, yo te alabo y pongo mi vida delante de ti, Señor, la de mis hijos, y hago un compromiso, no solamente conmigo, sino también el de criar a mis hijos. Tal vez aquí hay jóvenes que no tienen hijos, pero también está ese compromiso de que están en la universidad, están en el colegio, están en el trabajo, de predicar, pero que también detrás de esa predicación haya una acción. Porque hay veces le predicamos al inconverso, pero ellos nos ven haciendo otras cosas. Hace unos días un joven se apartó del Señor y le decían: ¿pero qué pasó? Decía: no, yo aquí estoy bien. Porque allí en la iglesia hay personas que están allí adorando a Dios y están peores que yo. Entonces no es justo con Dios, no es justo con nosotros, no es justo con los que están a nuestro alrededor, que nosotros demos un mal testimonio. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Y ya para terminar en esta noche quisiera leer este versículo en Santiago 1:22. Sed pues hacedores de la palabra y no solamente oidores. Hay veces oímos y oímos palabra en abundancia. Hoy en día no es como en aquellos tiempos que había escasez, que era difícil escuchar. A veces los hermanos compraban cassettes para poder ir a la finca o escuchar algún testimonio o alguna palabra.